Hola, ¿qué tal? El día de hoy les teníamos pendiente lo que es la explicación de los ejercicios de las curvas verticales asimétricas. Este es el primero de los ejercicios. Como pueden observar, siempre el enunciado nos va a dar alguna información, algún detalle acerca de qué es una curva vertical asimétrica, ya sea indicándolo directamente o dándonos información de este tipo, L1, L2. Entonces, si sabemos que tenemos dos longitudes y dos longitudes distintas, pues esa es una característica de una curva vertical asimétrica. Nos dan información del primer alineamiento, nos dice que se conoce un punto A de cota y progresiva. Nos dan del segundo también otro punto, ¿verdad? Que está más abajo en el lecho del río, pero que efectivamente podemos proyectar sobre el alineamiento y nos dan el punto de intersección de la curva vertical. Entonces, básicamente, podemos obtener pendientes, las pendientes del alineamiento 1 y la pendiente del alineamiento 2, de entrada y salida, simplemente usando, por ejemplo, el punto A con con la información del punto de intersección de la curva vertical, ¿verdad? Y del punto B con la intersección de la curva vertical. Para que más o menos se hagan una idea, lo que me refiero es de este tipo. Este que está aquí es el punto de intersección de la curva vertical, que ustedes lo conocen. Aquí básicamente lo que le están diciendo es que ustedes conocen otro punto A que está a una distancia que se la están dando, porque le están dando una progresiva y le están dando una cota, más ustedes no saben si está dentro o fuera de la curva. Ustedes saben simplemente que está sobre el alineamiento. Y también les dan un punto B, que si bien el punto B que les dan está sobre el lecho del río, pues pueden proyectarlo tranquilamente, porque les habla de un gálibo de 20 metros, ¿verdad? Entonces ustedes pueden proyectarlo y decir sencillamente, bueno, este punto está por aquí y esta va a ser su proyección. Entonces, teniendo eso en consideración, ustedes con el punto de intersección de la curva vertical y este punto que conocen, pueden tener la pendiente 1, tangente de entrada, y con esta proyección del punto B y el punto de intersección de la curva vertical tienen la pendiente de salida, ¿no? La pendiente número 2. Que bueno, por ahora yo lo estoy dibujando así. Viendo los números, puede que sea de columpio, no necesariamente sea esta de cresta. Cuando yo hablo de cresta y de columpio, es lo mismo que más o menos me refiriera a convexas y cóncavas. La diferencia está en que por lo general la AASHTO le llama de cresta y columpio, y bueno, nosotros por el profesor Pedro Anduesa nos acostumbramos a llamarlas cóncavas y convexas. Entonces, bueno, ya teniendo eso claro, ya sabemos para qué son estos dos datos. Tenemos la longitud 1 y la longitud 2 de la curva y no tenemos que diseñar la curva. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular esto que nos piden aquí, que es progresivas, externas, calcular elementos A y K, pendiente y cota de un punto de progresiva que nos están dando, y progresiva y cota del ápice, y pendiente progresiva del punto donde la pendiente de la curva es 2%. Entonces, bueno, considerando esto, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, bueno, ya sabemos que la cosa va más o menos por aquí. O sea, que con P1 y el punto de intersección de la curva vertical, yo armo mi pendiente 1. Y como sabemos y aprendimos en topografía, pendiente es igual a desnivel sobre distancia. Entonces, aquí tenemos desnivel sobre distancia. Como están observando, siempre es P2 menos P1, ¿sí? El punto 2 menos el punto 1. Entonces, si yo estoy pidiendo desnivel, yo hablo de la cota de este punto menos la cota de este punto. Por eso, yo primero coloco la cota del punto de intersección de la curva vertical menos la cota del punto A y la distancia que hay entre ellos. De igual forma, esa distancia pues nos debe dar positiva si lo estamos haciendo de manera correcta, y simplemente vamos a colocar aquí sustituir los valores. Aquí es 1611, ¿no? Y lo multiplicamos por 100 para llevarlo al porcentaje. Ya nos obtenemos por acá el 6.2%. De igual forma vamos a hacer con el punto 2, donde lo único que vamos a hacer es que vamos a colocar, ahora va a ser nuestro Y2 y esta va a ser nuestro Y1, y a Y2 el valor que nos dé le vamos a subir 20 metros, que es el gálibo que nos pide mínimo. Entonces por eso es que colocamos esa cota más los 20 metros y le restamos el valor de la cota del punto de intersección de la curva vertical, y
restamos las progresivas, multiplicamos por 100 y nos da menos 4.4. Entonces, realmente nuestro diseño no fue tan loco porque tenemos 6.2 positivo y 4.4 negativo. O sea que en efecto tenemos una curva de este tipo. Lo primero que nos pidieron fue calcular la progresiva y cota de la tangente de entrada de la curva vertical y la tangente de salida de la curva vertical. Entonces, cuando ustedes pasan y buscan lo que es el material de las curvas verticales asimétricas, ¿verdad? Aquí al final van a obtener que tienen la fórmula directa de la cota de tangente de entrada de la curva vertical, donde simplemente es la cota del punto de intersección de la curva vertical menos P1 sobre 100 por L1. Eso fue lo que efectivamente hicimos aquí. La cota del punto de intersección de la curva vertical menos P1 por 100 por L1 entre 100. Aplicamos y obtenemos el valor directamente. Para la cota de salida, pues simplemente utilizamos esta ecuación que está por acá, que ahora la diferencia es que es más y P2. Y la tenemos por acá más P2, que él debe conservar su signo, que es menos 4.4. Obtenemos el valor. Para la progresiva, ¿verdad? Recuerden este dibujito. Acuérdense que nosotros, en el que nosotros medimos las longitudes de esta forma, de manera horizontal. Entonces, como nosotros medimos, me disculpan, pero no tengo el mouse a la mano, esta longitud, por decir algo, ¿verdad? Entre este alineamiento y este alineamiento va a ser L2, y esta longitud entre este alineamiento y este alineamiento va a ser L1, que la característica que nos da que es asimétrica porque L1 y L2 son distintos. Entonces, si yo tengo la progresiva de este punto de intersección de la curva vertical, para obtener la tangente de entrada, que vamos a suponer, mi tangente de entrada está por aquí, todavía no lo sabemos. Bueno, aquí me di un poquito mal. Todavía no sabemos realmente dónde está nuestro punto, ¿no? Nuestro punto, por ahora, ya ahorita lo vamos a descubrir, pero básicamente indistintamente nosotros, para obtener la progresiva de la tangente de entrada de la curva vertical, vamos a agarrar la progresiva del punto de intersección de la curva vertical que va a estar aquí y le vamos a restar L1. Y para obtener la progresiva de la tangente de salida de la curva vertical, vamos a tomar la progresiva de la tangente del punto de intersección de la curva vertical y le vamos a sumar L2. Eso fue lo que hicimos aquí. Le restamos L1 para la tangente de entrada de la curva vertical y le sumamos L2 para la tangente de salida de la curva vertical. Posteriormente nos pide la externa. Si ustedes se ven, aquí está la ecuación de la externa. Aquí hay un detalle, que es que la ecuación le falta una L. ¿Cómo se pueden dar cuenta o verificar? Tienen menos A1 por L1 sobre 200. Ustedes, si sustituyen ese valor de A1 que está por aquí arribita, ¿verdad? Es A por L2 por L. Cuando sustituyen ese valor de A por L2 sobre L, en esta ecuación, aquí está A por L2, el L1 ya estaba, el 200 ya estaba y le falta la L. Entonces, bueno, arreglen eso en su formulario. Es esta la ecuación que vimos. ¿Qué nos falta? Nos falta A. A es P2 menos P1. Aplicamos, ya obtenemos aquí nuestro A, que es menos 10.6. Sustituimos todos los valores y obtenemos la externa, que en unidades es de metro. También nos pide la pendiente del CC, que recuerden que el CC es el centro de la curva. Por acá, para que se hagan una mejor idea, esta es la pendiente del CC, esta recta. Es una tangente que pasa por el CC y que me va a dividir esa curva asimétrica en dos curvas simétricas, donde esta primera curva va a tener esta pendiente 1 y su pendiente 2 va a ser la pendiente del CC, y esta segunda curva va a tener como pendiente 1 la pendiente del CC y la pendiente 2 va a ser su pendiente 2 como tal. La ecuación la buscamos justamente aquí, nos dice que la pendiente del CC es P1 por L1 más P2 por L2 entre L1 más L2. Aquí es la ecuación que está.
la aplicamos y nos da más 1,96. Tienen que tener mucho cuidado con los signos. Y la cota del CC, por acá mismo, bueno, cuando nos íbamos tenemos cota de tangente de entrada, cota de salida, aquí está la cota del CC, que es y sub CC igual a la cota del punto de intersección de la curva vertical menos la externa. Y lo podemos observar en el dibujo. ¿Por qué? Porque, ya, que no era por aquí. Lo podemos observar en el dibujo. La cota de este punto va a ser la cota del punto de intersección de la curva vertical menos la externa, que es esta que está aquí, y que ya nosotros previamente la calculamos. Entonces, simplemente obtenemos ya el valor. El tercer paso es calcular A1, A2, K, K1 y K2. Para A1 y A2 podemos o utilizar este tipo de ecuación, que ya tenemos la pendiente del CC, o podemos utilizar esta ecuación, ya tenemos A y tenemos la relación de las L's. En cualquiera de los dos casos les va a dar lo mismo, tanto para A1 como para A2. K está directamente aquí y K1 y K2 la pueden calcular por esta ecuación, ¿verdad? O también por esta ecuación que están por aquí. K1 en proporción, es proporcional al K completo y les va a dar lo mismo. Eso fue básicamente lo que yo hice aquí. Fíjense que aquí resolví L1 entre A1 y de este lado resolví K por L1 entre L2 como proporción. Y el valor es el mismo. Para la parte D me piden información de un punto de progresiva 3000. Entonces, para que ustedes apliquen las ecuaciones, digamos, más adecuadas, es decir, sepan sobre qué curva se van a montar, lo primero que necesitan saber es en qué parte de la rama se encuentra ese punto. Entonces, fíjense que cuando hablábamos de la progresiva, del punto de intersección de la curva vertical, hablamos de una progresiva de 3125.245. Todo lo que esté antes, todo lo que sea menor a ese valor de progresiva va a estar en la primera rama. Y todo lo que esté después va a estar en la segunda rama. Fíjense que la primera rama va desde 2945.245 hasta 3125.245. O sea que el punto de 3000 está en la primera rama. Vamos a convertir nuestra curva asimétrica primeramente en una curva simétrica de este punto, donde ya sabemos que aquí está 3125, nosotros sabemos que queremos un puntico por ahí aquí que está en 3000. Entonces, como está en la primera rama, lo que vamos a hacer es que la ecuación de, por ejemplo, la pendiente, me dice pendiente es igual a pendiente 1 más A, que es el nuevo A de la curva simétrica, por X, que es la distancia que hay desde el punto a la tangente de entrada de la curva vertical, sobre L, que es la longitud de mi curva. Entonces, bueno, P1, mi nueva curva simétrica sigue manteniéndose siendo esta P1 que está aquí. Entonces es 6.2. A, ¿verdad? Ahora tiene otro valor. ¿Cuál va a ser el valor? Bueno, ya ahora sé que P1 es 6.2 y P2 va a ser la pendiente del CC, que a mí me dio un más 1,96. Calculo mi nuevo A y me da menos 4,24, que si se dan cuenta es el valor que tienen por acá de A1, ¿no? Simplemente es para que chequen, no importa hacer el cálculo nuevamente para estar seguro. Y la longitud L1 de mi curva es 180 metros, entonces ahí pues ya tienen los 3000, que es el punto que quiero, menos la progresiva de la tangente de entrada de la curva vertical, y aplico la ecuación y me da 4.91. Entonces yo tengo la pendiente del punto. ¿Qué me falta? La cota. Para la cota uso la fórmula, que esta fórmula es la que ustedes tienen de cota de cualquier punto sobre la curva, donde de una curva simétrica, ¿no? No me estoy yendo a curvas asimétricas, sino de curvas simétricas, que si no me equivoco creo que es esta que está por aquí, esta misma que está por aquí. Entonces no me estoy yendo a nada más. P1, el mismo que busqué aquí, ya estos valores los tengo todos. P1, tengo la X, tengo la L.
sustituyo sustituyo estos valores y me da la nueva cota. Voy a hacer lo mismo para el siguiente punto, pero ahora 3220. Ya yo sabía que mi progresiva de la punto de intersección de la curva vertical era 3125, o sea que este punto está en la segunda rama, a la derecha. Como ahora este punto está para acá, ahora este punto del CC va a ser mi nueva tangente de entrada de la curva vertical. Y a partir de ahí yo voy a referenciar todo lo que necesito de mi segunda curva. Entonces, para ello, ¿qué hago? Hago un nuevo P1, que mi nuevo P1 va a ser la pendiente del CC, que es 1,96. Mi P2 va a seguir siendo P2, que es menos 4.4. Menos 4.4. Y la distancia va a ser la distancia que hay entre el punto, que es 3220, menos la progresiva del CC, que esa progresiva es la misma progresiva de la pendiente del punto de intersección de la curva vertical, porque ellos están en proyección vertical. Y por aquí, pues evidentemente debo volver a calcular mi nuevo A. Entonces por aquí tengo el punto, fíjense que la distancia, ahora yo hago, es la del punto menos, este es mi nuevo tangente de entrada de la curva vertical, tengo mi P1 que va a ser la pendiente del CC, mi P2, recalculo el valor que me da menos 6.36, el mismo valor de A2, y mi nueva longitud de curva es 120. Lo mismo, sustituyo los valores, obtengo mi pendiente, y por este lado obtengo mi cota utilizando la misma ecuación, simplemente y teniendo cuidado en que ahora mi Y sub O va a ser la cota del CC. ¿Por qué? Porque acuérdense que Y sub O es la cota de la tangente de la curva de la tangente de entrada de la curva vertical. Y mi nueva tangente de entrada va a ser la cota del CC, el punto CC. Entonces, esto tienen que tenerlo muy claro, porque si yo les pidiera el replanteo de esa curva completa simétrica, pues ustedes tuvieran que tener muy en claro de qué punto a qué punto van a replantear en una curva simétrica 1 y de qué punto a qué punto van a replantear una curva simétrica 2. Y evidentemente tienen que mover las pendientes y tienen que mover qué va a ser mi tangente de entrada de la curva vertical. Por último, pero no menos importante, me dicen cuál es la pendiente del punto al 2%. Entonces aquí vamos justamente a usar la misma estrategia. Bueno, yo sé que esta pendiente es de 1,96. Para acá es 6.2, para acá es menos 4.4. Entonces, de 6.2 esta pendiente va a 5, 4, 3, 2 y llega a 1,96. Es decir, que ese punto está en la primera rama. Y lo que yo voy a hacer es justamente valerme de eso para buscar una ecuación de la curva simétrica, ¿verdad? Pendiente de un punto sobre la curva, donde voy a trabajar este pendiente, ya yo sé que es el 2%, mi P1 va a ser 6.2, A, X sobre L, voy a usar la información de mi primera curva, que es A es menos 4.24, L es 180 y X es el despeje, porque a mí me están pidiendo justamente una progresiva, una distancia. Despejamos X y me da la distancia que se encuentra de la tangente de entrada de la curva vertical de la primera curva asimétrica, perdón. Obtengo este valor y simplemente lo que hago es que esa distancia la sumo a la progresiva de la tangente de entrada de la curva vertical y aquí obtengo el valor. Si el valor que me hubieran dado de pendiente a lo mejor hubiera sido, por ejemplo, 0%, donde la pendiente es 0%, digo, bueno, aquí llegué 2, 1, 96 y después de 1,96 aquí empieza a descender 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.4. Entonces ya yo sé que está en la segunda rama y aplicaría la misma ecuación. La única diferencia es que esta información sería de mi segunda curva, o sea que mi P1 aquí sería 0, mi P1 sería de la segunda curva simétrica, el cual sería la pendiente del CC, que es 1,96. Mi A no sería menos 4.24, sino menos 6.36. X igual va a ser el despeje y L va a ser 120. Y tendría que tener cuidado porque esa nueva distancia X que me dé, yo se la voy a sumar es a la progresiva del punto de intersección de la curva vertical. Voy a grabar otro video para dejarles el segundo ejercicio.